Arratsaldeon, ongi etorri, mai inguru honetara, Gerardo Lizarraga artista erbestean erakusketaren harira antolatu dena. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a esta mesa redonda organizada al hilo de la exposición Gerardo Lizarraga, artista en el exilio. Bajo el título Recuperación y tratamiento de archivos, el Fondo Gerardo Lizarraga, un ejemplo, vamos a aproximarnos a un campo de convergencia de diferentes instituciones y disciplinas. Como vamos a poder comprobar, creo, en esta mesa, que ya voy a pasar a presentar. A los ponentes, los presentes, bueno, comienzo por orden, por la izquierda. Susana Leoné es promotora de DocuSign, es una empresa que se dedica a la conservación y restauración de patrimonio bibliográfico, y entonces ella, bueno, pues nos va a aportar aquí un poco la experiencia en el trabajo que realizan y el trabajo concreto que han realizado en esta exposición. José Miguel Gastón es el director del Instituto Navarro de la Memoria, desde su creación en 2018. El Instituto, junto con el museo, es el promotor de esta exposición y, bueno, pues ha hecho un trabajo importante en la captación de los fondos y su traslado aquí para la exposición que estamos contemplando estos meses, ¿no? Félix Segura es director del Archivo Real y General de Navarra desde 2010. Por tanto, tiene una larga trayectoria y experiencia en gestión de archivos, bueno, pues de la relevancia del que estamos hablando, ¿no? Un poco la institución archivística matriz del sistema de archivos de Navarra. Y el ponente que falta es Javier Jiménez, director de proyectos de Analecta Digital, una empresa de documentación que también tiene un largo recorrido en colaboración con instituciones culturales de Navarra y de otros territorios, y que también ha participado, bueno, pues a través de la digitalización y la construcción de la ISAD de este fondo. Bien, la mesa redonda vamos a, como en definitiva cada uno de los ponentes tiene pues un perfil, digamos, más bien definido, me ha parecido conveniente que ofrecerles a cada uno entre 7 y 10 minutos aproximadamente para que expongan un poco sucintamente en qué consiste o en qué ha consistido su trabajo en relación con el tema de esta mesa redonda. Es verdad que el Fondo Gerardo Lizarraga lo vamos a tratar especialmente porque, bueno, es un poco la exposición que nos ha convocado a esta mesa, pero yo creo que el tema de recuperación y tratamiento de archivos pues seguramente tiene pues otras implicaciones que nos van a, bueno, que yo creo que saldrán sobre la mesa y, bueno, creo que permitirán después pues un coloquio al que desde ahora ya pues quiero invitar a los y las asistentes. A cada uno de los ponentes os voy a plantear pues una pregunta, os lanzo una pregunta un poco para mantener un poco este hilo, pero obviamente pues sentiros también libres para orientarlo un poco como os parezca más oportuno. Y voy a comenzar por José Miguel Gastón, un poco yendo al origen del proyecto de la exposición, en contacto con la familia Lizarraga, con Xavier y Amaya. Y yo te plantearía, José Miguel, cómo surge este proyecto de digitalización en el contexto de la exposición de este archivo Gerardo Lizarraga y cuál es su importancia desde tu óptica. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, César, por la presentación. Bueno, yo creo que quizás yo sea el que más, a lo que Javier no ha venido, pues esté un poquito más fuera de lugar, porque cuando se organiza todo esto o esta sesión de hoy, fundamentalmente se quería dar, me imagino que voz a quien está trabajando con los documentos o con la obra, en este caso de Gerardo Lizarraga. Pero sí que también tiene sentido que el Instituto Navarro de la Memoria esté aquí presente porque, como bien dice a partir de su pregunta César, en parte, aunque ya se había hecho, como se expuso el otro día por parte de Blanca Oria, se había trabajado la obra de Gerardo Lizarraga en diferentes ámbitos, en este caso pues surge todo de forma casual
pero también en el marco de un proyecto mucho más amplio, que es el que quisiera más o menos explicaros brevemente en 5 o 6 minutos. Entonces, como ya sabréis algunos o algunas, y se ha referido a ello César, en el año 2018 se crea el Instituto Navarro de la Memoria dentro de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos en el Departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra. Y entre otras funciones, según marca la propia legislación, pues está la localización, la preservación y la divulgación de la memoria de la represión franquista y también de los procesos de construcción democrática. Entonces, en este sentido, el Instituto Navarro de la Memoria tiene esas funciones y esas funciones las desarrolla fundamentalmente su centro de documentación. Un centro de documentación que durante estos 2 años, pero incluso también en los años anteriores, desde que en el año 2015 se crea la Jefatura de Sección de Memoria Histórica, pues lleva a cabo diversas campañas de localización del patrimonio de la memoria. Localización del patrimonio de la memoria, somos conscientes de que también hay otras instituciones o departamentos dentro del Gobierno de Navarra que los están desarrollando, pero en nuestro caso relacionados fundamentalmente con el mandato legal de la Ley 33/2013 y con las que posteriormente se han ido desarrollando. Un patrimonio de la memoria, como decía, de la represión franquista y de esa construcción de procesos democráticos. A lo largo de estos 2 años, o incluso algo más, como digo, pues hemos llevado a cabo la digitalización de diferentes materiales relativos a la memoria democrática. En Navarra hemos digitalizado documentos, cartas, fotografías que han dado lugar a diversos fondos, como el Fondo Edurne Garde, el Fondo Josefina Campos, que están relacionados con diferentes temáticas que son las líneas de trabajo que hemos ido desarrollando durante estos, como digo, 2 años o incluso 4 o 5 años. Líneas de trabajo relacionadas con las exhumaciones tempranas en los años 78-80, líneas de trabajo relacionadas con el proyecto Ezkaba y, en este caso, la fuga de 1938, o también con el trabajo pionero de las pioneras hermanas Urizpi, la renovación pedagógica y la construcción democrática e incluso su compromiso en el exilio, exposición que aprovecho para deciros que en estos momentos está en la Universidad Pública de Navarra. Exposiciones como la que hemos inaugurado hoy sobre la vida de José Alfaro, en este caso un tafallés que en el año 36 se marcha al exilio y que está hasta el año 46, el propio Lizarraga, o la que vendrá dentro de 3 meses, que es Fronteras de hormigón sobre la fortificación del Pirineo y el muro atlántico. Todas estas exposiciones han permitido, todos estos proyectos que se han plasmado en exposiciones han permitido la digitalización de diversos fondos, que son los que se han ido incorporando al centro de documentación. En la mayor parte de los casos con el trabajo de quien hoy no nos acompaña, que es Javier Jiménez, de la empresa Analecta. Y, al mismo tiempo, el centro de documentación, sin extenderme demasiado, ha aprovechado estos proyectos para digitalizar esos fondos y también para desarrollar proyectos de recuperación de memoria. Hemos desarrollado en cada uno de estos proyectos un proyecto de entrevistas orales, de entrevistas con familiares o incluso con personas que participaron en esos procesos, y eso va a constituir en breve, esperemos que este año, lo que es el archivo oral de la memoria del Centro de Documentación del Instituto Navarro de la Memoria, que se podrá consultar online. Entonces, dentro de este marco de lo que es el desarrollo del proyecto del Instituto Navarro de la Memoria, uno de los elementos con el que más hemos trabajado, con el que más ilusión ha despertado en nosotros, fue la obra de Gerardo Lizarraga. El origen del proyecto, por centrarme un poquito, fue, como decía, algo casual. Surgió en Bilbao, en conversaciones con Blanca Oria, sobre otros proyectos, que eran proyectos sobre cine documental, sobre recuperación de memoria a través de documentales, que luego han dado lugar a 2 ciclos, ahora será el tercero en abril de este año, que se llaman Imágenes con Memoria. Ella trabajaba en el ámbito de lo documental y en aquel momento ella me contó que estaba desarrollando un proyecto sobre la figura de Gerardo Lizarraga, proyecto en el que trabajaba Ramón Barea, que ambos lo conocemos, tanto Blanca como yo, personalmente, y entonces, despertó en mí cierto interés. Este documental se proyectó en el Planetario de Pamplona en noviembre del año 2018 y cuando lo estábamos viendo, nos dimos cuenta de que existía un potencial
desde el punto de vista de la transmisión de la memoria, especialmente lo que representa, como bien habéis visto, pues toda su secuencia de los dibujos en los campos de Argelès. Y eso pues significó la oportunidad de recuperar la memoria del exilio navarro, en este caso a partir de la figura de Gerardo Lizarraga, pero también a partir de la figura de José Alfaro o de las hermanas Urizpi, intelectuales de navarras y navarros que se marcharon al exilio, en este caso, en el caso de Alfaro, en agosto del 36, en el caso de Gerardo Lizarraga, pues en febrero del año 39, personas que se marcharon y que dejaron aquí una laguna muy importante desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista artístico. Una vez que se diseñó el proyecto de manera embrionaria, pues fuimos enmarcándolo. Y ese marco en el que se desarrolló fue un proyecto ambicioso que hemos desarrollado en el año 2020-2021, que es el proyecto Exilio, Investigación, Arte y Memoria. En ese proyecto, que quiere ser un proyecto transversal, que vaya desde la investigación a la transmisión de la memoria, incluso en los ámbitos educativos, pusimos el punto de salida, o el pistoletazo de salida, nunca peor dicho, en febrero de 1939, es decir, febrero del 2019, con motivo de la retirada. La retirada de los republicanos, casi 500.000 de personas que se tuvieron que marchar por la frontera del Pirineo. Y a lo largo de estos años, pues de estos 2 años, hemos ido desarrollando algún proyecto de investigación, de los cuales se dará cuenta la semana que viene, el 1 de marzo, un proyecto sobre frontera y exilio, basado en la investigación en el Archivo Militar de Ávila, un censo de exiliados que se presentará también la semana que viene, con 1.200 personas navarras que se tuvieron que marchar al exilio desde agosto del 36 como consecuencia del golpe de Estado, un trabajo sobre las personas navarras, en este caso que pasaron por los campos de exterminio, y al mismo tiempo pues un proyecto de recuperación de testimonios, en este caso Memoria Viva, en Maule o en Olorón, donde fueron a parar personas originarias de Navarra. Pero también memoria inerte en torno a los búnkeres del Pirineo, en torno a un proyecto que se llamará Fronteras de Hormigón y que, como os venía diciendo, pues unirá la fortificación del Pirineo con el muro atlántico. Una recuperación que se hará a través de una exposición, pero al mismo tiempo a través de lo que es un proyecto de campo de trabajo. Y luego, pues memoria con M de mujer, aunque quede así como muy cursi, memoria la de la Urizpi, pero también la de las redes de solidaridad que se fueron tejiendo en el Pirineo para ayudar a pasar a las personas. Investigación, memoria y arte. Y aquí ya pues nos centramos un poquito en Lizarraga y ya dejo paso a mis compañeros y compañeras. Como decía, Gerardo fue una oportunidad para intentar recuperar el patrimonio del exilio. Patrimonio del exilio que, como bien sabemos, vosotras y vosotros mejor que yo, pues está disperso y que en este sentido pues nos permitirá darnos cuenta del déficit o de la magnitud de ese déficit cultural navarro durante el franquismo, porque se marcharon personas que si hubieran estado, pues probablemente el nivel cultural, el nivel intelectual, el nivel formativo hubiera sido mucho mayor. Y al mismo tiempo, yo creo que la obra de Gerardo Lizarraga, desde el punto de vista de la memoria y de los valores más políticos, pues permiten o nos pueden permitir fortalecer el compromiso, igual que lo tuvo él, con los valores democráticos y sobre todo con la crítica a los fascismos, que mostró a lo largo de toda su vida. Y de cara al futuro, el Instituto Navarro de la Memoria se plantea que la obra de Gerardo Lizarraga perdure en el tiempo y que que haya una exposición permanente, que al menos sea online y que esté en el Centro de Documentación del Instituto Navarro de la Memoria, como poco. Lo tenemos ya digitalizado, tenemos digitalizada prácticamente toda su obra, la que vino de México, la que estaba en ese baúl que encontraron Juan y Blanca. Tengo que decir, como paréntesis, que me dio mucha pena no haber ido con Blanca, que era el proyecto inicial. Luego, cuando me escribía desde allí, pues sentía envidia. Tenemos un proyecto de catalogación que ya está iniciado con Analecta, que está concluido lo que es la digitalización, pero faltará establecer la ISAT para poder hacer una exposición online adecuada. Y quién sabe si en el futuro nos gustaría también trabajar en ello, hacer un proyecto expositivo con una web donde aparezca la obra de Lizarraga y también pueden aparecer incluso
fragmentos, testimonios de lo que han sido las jornadas en torno al exilio, de lo que pueden ser estas conferencias, e incluso testimonios que se han ido incorporando, por lo que me decía Blanca, a lo largo de estas semanas o de estos días cuando ella estaba por aquí. Y todo esto, y acabo, nos gustaría que tuviese un colofón extraordinario, que lo hablaba antes con Pello, y es que Gerardo Lizarraga pasase a ser parte de nuestras escuelas con memoria, un proyecto educativo que el Instituto Navarro de la Memoria lleva impulsando desde hace ya 5 años, en el que han participado decenas y decenas de institutos y cientos de alumnos y alumnas. Y que, como decía, esos valores de crítica, de lucha contra el fascismo y de impulso de valores democráticos, pues sean los que se vean por parte de ese alumnado en las nuevas generaciones en la vida y en la obra de Gerardo Lizarraga. Muy bien. Muchas gracias, Josemi, por tu intervención, por un poco esta génesis, ¿no?, de la exposición de Gerardo Lizarraga y cómo se contextualiza el interés del Instituto Navarro de la Memoria por esta dimensión del arte, bueno, desde la perspectiva de las políticas públicas de memoria que está desarrollando, ¿no? Bien, yo creo que hablabas un poco de ese mandato de la difusión de la memoria, de poner al acceso de la ciudadanía, ¿no?, ese patrimonio memorialista, y cómo el trabajo del Instituto, bueno, pues se ha centrado en una serie de fondos que están por ahí dispersos, que siguen en manos de sus propietarios, ¿no?, como comentábamos, y que, bueno, pues se han digitalizado, y ese es un primer paso que ha permitido esa difusión, ¿no?, porque muchos de ellos pues tienen un fuerte valor emocional, ¿no? Y eso me permite un poco enlazar con Félix, porque Félix Segura, desde el Archivo General, Real y General de Navarra, yo creo que lo que representa precisamente es la permanencia en el tiempo, ¿no?, de esa conservación, ¿no? No está aunque evidentemente, y en eso yo creo que por lo menos desde toda esta década que lleva él, el archivo está haciendo un esfuerzo importante, ¿no?, de aproximarse a la ciudadanía con microexposiciones, con visitas, con actividades también de tipo académico, universitario, pero también de institutos. Entonces, es verdad que tiene esa dimensión, pero evidentemente el archivo simboliza un poco la permanencia, ¿no? Entonces, bueno, en su larga trayectoria, yo creo que el archivo tiene también una larga experiencia también en la recepción, ¿no?, en la conservación de legados personales, familiares, ¿no? El otro día hablábamos un poco de esta cuestión. Y bueno, yo me gustaría un poco también que nos contextualizaras un poco todo eso, ¿no? Cómo ocurre, ¿no? En este caso nosotros estamos hablando de gente que todavía lo tiene, pero llegará un momento que seguramente pensará decir, bueno, esto merece la pena que esté bien conservado en una institución como el Archivo Real General de Navarra trata un poco toda esta cuestión. Bien, intentaré un poco amoldarme a lo que me estás comentando, porque había traído varias ideas, pero me parece interesante, ¿no?, centrarnos en esa idea. Para empezar, bueno, yo quiero felicitar a todos los miembros de la mesa que habéis participado en este proyecto. Enhorabuena, Museo de Navarra y el Instituto Navarro de la Memoria, porque nosotros como archivo venimos como invitados a la mesa, pero no hemos participado, por eso quiero dejar claro y de manifiesto pues una felicitación al proyecto, porque la verdad es que he visto la exposición y me parece increíble el material, la documentación y el trabajo que habéis hecho, ¿no? O sea, tanto en este caso Susana Leone, bueno, Javier Jiménez no ha venido, no sé si se incorpora más adelante, pero... Y en efecto, bueno, yo creo que... ¿Se me oye? Ah, no. Ah, tengo que darle a un... No, acercarme. Ah, vale. Bien. Bien, en este caso, efectivamente, sí, ahora se me oye mejor. La labor de recuperación del patrimonio documental es uno de los principales retos del Archivo de Navarra, lógicamente, como institución, de presente y de futuro. E incluso teniendo en cuenta que el archivo es una dotación
cultural pública. Creo que incluso la administración pública tiene como uno de sus grandes retos el aproximarse a este tipo de tareas de recuperación de patrimonio documental. Existen numerosas entidades que se ocupan hoy en día de estas cuestiones. Desde el punto de vista público, bueno, pues tenemos también aquí a la directora del Archivo Municipal, archivos municipales que se dedican también a tareas de recuperación del patrimonio documental, de archivos privados, pero también entidades privadas, las hay en Navarra, que se ocupan de este tipo de cuestiones, pues, la Iglesia, universidades, pero yo sí que pienso que la administración pública tiene aquí pues, una función principal en cuanto a este tipo de cuestiones. Y la administración foral, bueno, pues ya dispone de una dotación cultural de envergadura, habéis comentado, como es el Archivo Real y General de Navarra, una institución que, bueno, que tiene ya más de 140 años de historia, y que ya a finales del 19 empezó a recibir fondos documentales, como nosotros los llamamos, o sea, archivos externos, archivos privados, y desde entonces, bueno, pues ha seguido realizando esta labor hasta nuestros días, teniendo en cuenta que en los últimos años se ha intensificado enormemente, ¿no? Eso, bueno, pues es una enorme responsabilidad por parte de la Administración y yo creo que, bueno, que refleja de alguna forma una dotación, una institución como el archivo que es, a veces puede parecer desde fuera que es una institución rígida o estática, inmóvil, y al contrario, gracias a esa recuperación de fondos, realmente el Archivo de Navarra, como otros archivos o otras dotaciones culturales como museos, etcétera, bueno, son instituciones abiertas, dinámicas, en continuo crecimiento. En cuanto, por ejemplo, en cuanto a la labor que se hace con la recuperación de patrimonio documental y de archivos, ¿no? Ya sean fondos públicos o fondos documentales privados. Ya la ley recoge, la propia legislación, la normativa recoge la función que tiene el archivo en este ámbito, no voy a entrar en ello, pero sí que el Archivo de Navarra, bueno, pues reúne, desde mi punto de vista, todos los 4 condicionantes que garantizan que cualquier tarea de recuperación del patrimonio documental llegue a buen fin, llegue a buen puerto, ¿no? Esos 4 condicionantes empezarían un poco en primer lugar, por la cuestión de la titularidad. La titularidad de la documentación a la que nosotros nos enfrentamos, bueno, pues tiene un propietario, lógicamente. Entonces, el equipo técnico que se ocupa y que se enfrenta a este tipo de archivos tiene que saber quién es el propietario y qué modalidades de ingreso. Si lo que se quiere es realmente derivar esa recuperación en un ingreso de esa documentación a una institución, a un archivo, bueno, pues hay que conocer cuáles son esas modalidades de ingreso, ¿no? Sea donación, sea adquisición, sean depósitos y otras que contempla la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que conocer bueno, pues qué características reúne esa documentación, si existen derechos de explotación y a quién corresponden, si existen derechos de propiedad intelectual. Es decir, hay una serie de cuestiones jurídicas que hay que tener en cuenta. No es decir, bueno, pues aquí aparece un archivo y lo recogemos, ¿no? Es que hay una serie de cuestiones bueno, tangenciales, importantísimas, bueno, pues que hay que tener presentes en todo momento, ¿no? Acceso a datos personales que puedan tener esa documentación, si se va a poner esa documentación a disposición de todos los ciudadanos, que es realmente la función principal de un archivo público, es decir, recibir documentación para ponerla a disposición de todos. Bueno, pues eso implica unos riesgos que, como digo, en primer lugar hay que tenerlos en cuenta. Entonces, la labor del archivo también en ese primer ámbito jurídico pues es importante, ¿no? Un segundo condicionante, que en el caso del archivo está bien resuelto, el Archivo de Navarra, es la infraestructura. Se necesita una infraestructura que permita acoger a esa documentación. Por suerte, en Navarra tenemos este Archivo Real y General de Navarra, inaugurado en el año 2003 y bueno, que reúne unas instalaciones magníficas, con espacio suficiente todavía. Han pasado ya más de 15 años desde su inauguración, pero todavía reúne espacio para seguir creciendo, con unos depósitos documentales, con las máximas medidas de seguridad, condiciones climáticas, garantiza la conservación de la documentación en contenedores apropiados para según qué materiales. Son todo tipo de cuestiones, lo conoce muy bien Susana Leone, este tipo de cuestiones, pero que, en fin, que hay que tener en cuenta para que esa posible recuperación pues llegue a buen puerto. Un tercer condicionante me parece también importante, que es una correcta planificación en cuanto a la política de adquisición o de ingreso de fondos. Es decir, pues una institución seria pues necesita, lógicamente, tener por escrito un plan en cuanto a qué fondos documentales, qué archivos pueden ingresar
Es decir, luego, por supuesto, puede interesar algo más o menos, ¿no? Pero tiene que haber pues, un plan por escrito con sus objetivos, con su desarrollo, con sus fines para saber en qué terreno nos movemos. El Archivo de Navarra, pues, por supuesto, lo tiene y luego incluso ha desarrollado programas específicos para documentación concreta, como por ejemplo pues, la fotografía. Hay un programa que es Fototeca de Navarra que dirige su atención precisamente a ese tipo de fondos. Hay otro programa que es el de Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra, que son los que en los últimos años se han desarrollado más. Incluso tienen una página web específica, que es www.amaen.es para el Archivo de la Música y www.fototecanavarra.es, en el que se explica pues, el proyecto, las aspiraciones que tiene, los objetivos, los fondos que ya se han recibido, que ya unos de ellos estaban ya previamente en el archivo, ya custodiados, y otros en los últimos años se han ido recibiendo, y anima, por supuesto, pues a la población en general a trabajar en este ámbito, a incorporar su documentación, pues, si son propietarios, a estos programas, ¿no? Y un cuarto aspecto que me parece también fundamental para que un programa de recuperación de archivos personales llegue a buen puerto es pues el equipo técnico. Pues aquí en la mesa tenemos, por ejemplo, a una restauradora y a un digitalizador, magníficos profesionales, y efectivamente pues es necesario armar un buen equipo técnico para que esa documentación que se reciba pues caiga en buenas manos. El Archivo de Navarra pues cuenta con un taller de restauración, un taller de digitalización, talleres de catalogación, es decir, espacios en los que trabajan especialistas en la intervención, restauración de documento gráfico, en la digitalización de documentación y en la catalogación de documentación, ¿no? Son gente que se enfrentan diariamente pues, a todo tipo de retos, como luego nos contará ya Susana con mayor detenimiento, y que, pues, en función de una serie de cuestiones, de instrucciones o de parámetros internacionales, pues llevan a cabo una metodología en cada uno de sus ámbitos. Y pues son trabajos que requieren de mucho tiempo, no son trabajos que se resuelvan de un día para otro, requieren muchísimo tiempo y son trabajos rigurosos, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto, de alguna forma, pues el Archivo de Navarra es un espacio que reúne este tipo de características y, como decía, pues en los últimos años ha ido desarrollando esa faceta, esa función de recuperación de archivos personales, que además yo creo que es una responsabilidad frente a la sociedad incluso, ¿no? El archivo nació en 1836 con un fondo, el primer archivo, que es el Archivo del Reino, el que da origen al Archivo Real y General de Navarra, y en la actualidad custodia 540 fondos documentales. En los últimos 10 años, un poco pues para dejar claro con cifras que los archivos son archivos vivos en continuo crecimiento, en los últimos 10 años se han recibido 150 fondos documentales, algunos de ellos de carácter público, es decir, transferencias que llegan por parte de la propia Administración, pero más de un centenar de esos fondos son archivos personales. Y es una cifra importantísima, porque muchos de ellos incluso se reciben a través de la donaciones desinteresadas por parte de los propietarios que deciden entregar esa documentación para garantizar la conservación permanente de esos documentos y para ponerlos a disposición de todos los ciudadanos. De ese más de un centenar de fondos que hemos recibido en esta última década, podríamos decir así, por hacer como grandes bloques, pues que un 40% pueden ser fondos de carácter fotográfico, tanto de archivos de fotógrafos aficionados como fondos familiares que tienen a su vez dentro de la documentación, pues fotografías. Otro 40% son fondos relacionados con la música y con las artes escénicas, que es un programa que se ha desarrollado mucho en los últimos 3 o 4 años. Y el resto, pues son fondos de carácter nobiliario, fondos relacionados con la guerra civil, con el franquismo, con fondos empresariales, fondos de asociaciones. Hay distintos, está viniendo el último ponente. Y, como digo, pues esos fondos que se reciben en el archivo entran en una dinámica de tratamiento archivístico que pasan por todas las fases técnicas de restauración, de digitalización, de catalogación, y como fin definitivo es su volcado a un buscador web que se llama Archivo Abierto, que está a disposición de todos, en los cuales, no todos, por supuesto, en estos momentos, pero que buena parte de esa documentación ya se puede consultar.
No sé si más o menos con esto. Muchas gracias, Félix. Para no- Muy interesante toda esa visión que nos has planteado de, bueno, pues cuál es el trabajo minucioso, ¿no?, que realiza y sistemático realiza el archivo y cómo, y bueno, como la proyección que tiene ese trabajo, ¿no? Aprovecho para dar la bienvenida a Javier Jiménez, que ha tenido un imponderable y bueno, pues ya está con nosotros. Le voy a dejar que tome aire y le voy a dar voy a dar paso a Susana Leone, que yo creo que nos va a dar, bueno, si hasta ahora hemos tenido un poco la dimensión, digamos, más institucional, ¿no?, de organización, captación de fondos, conservación. Ahora vamos un poco al trabajo de los especialistas, ¿no?, donde entráis, bueno, pues entre otras muchas disciplinas, tanto en museos como en archivos, bueno, las personas que os dedicáis a la conservación y a la restauración, ¿no? Entonces, bueno, yo te doy la palabra para que nos cuentes un poco cómo ha sido el trabajo que habéis realizado en torno a esta exposición y si a partir de ahí sugiere alguna reflexión pues más amplia, la bienvenida. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Yo voy a hilar un poco con lo que ha dicho Félix de dentro del organigrama que puede tener un archivo, la importancia que es contar con los técnicos tanto de digitalización como de restauración, que sería lo que más me toca a mí. Es fundamental para poder conservar cualquier fondo o si hablamos de un museo, también la obra artística, ya que el fondo es mixto. ¿Cuál es nuestro trabajo? Lo centro en la exposición, en lo que hemos hecho para la exposición, y nosotros nos encontramos, cuando ya trajeron todo al museo, nos encontramos con diferentes formatos, ya sea documentos o obras artísticas o fotografías. Y de Analecta me hubiera gustado oírle hablar antes a Javier. Separaron perfectamente cada documento y cada obra en sus fundas o en sus carpetas. Perdón, que se caía. Gracias. Entonces nosotros ya nos pudimos dedicar a estudiar un poco cada documento, que lo fuimos haciendo conforme íbamos trabajando, y trabajar sobre ellos para preparar la exposición. Tenemos que tener en cuenta que el fondo es mixto, lo que te decía antes, tenemos documentos y tenemos obra gráfica. Nosotros, de cara a la conservación, podemos distinguir entre un valor histórico y un valor artístico en cada cosa. Si hablamos de documentos, no haríamos unas cosas, si hablamos de obra artística, hacemos otras cosas. Uy, lo siento, estoy un poco nerviosa, ¿eh? La mayor diferencia que tenemos sería en la intervención. Nosotros vamos a tener en cuenta una conservación, que es lo que se hace en los archivos, y una restauración. Si falla algo en la conservación, entonces intervenimos. En este caso, hemos tenido que intervenir para poder exponer y difundir el fondo. Hemos empezado a hacer unas limpiezas mecánicas, veis en las fotos. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de limpiar los documentos o las obras artísticas. En estos casos teníamos suciedad superficial encima del soporte que impide ver con claridad los dibujos, la calidad de los dibujos. Al ser todo lápiz y nosotros limpiamos, podíamos quitar parte del dibujo y perder parte de la calidad artística de las obras. Teníamos también otro tipo de elementos que hemos ido eliminando de otras maneras mecánicas, con bisturís o con calor, y nos hemos encontrado con parte de los dibujos que tenían manchas, diferentes manchas que desvirtúan la estética del dibujo. Aquí hemos ido un poquito más allá en nuestro trabajo, no nos hemos quedado en una limpieza en seco y hemos tenido que lavar. Lavamos, yo creo que fueron como 15 dibujos para intentar eliminar esas manchas que pueden distorsionar. Solo hemos lavado 15 dibujos, lo que os digo, soy 200 y pico obras que hay expuestas. Los documentos nos han lavado, aunque tuvieran manchas, no nos vamos a preocupar de ellas, porque tienen un valor histórico, consideramos, y nos centramos en los dibujos. Y lo que queríamos era ir rebajando un poco el tono de la mancha. Nunca pasarnos de tono para no desvirtuar la imagen del conjunto de las obras. Luego lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo principal, diría yo, es consolidar el soporte del papel.
para que pueda perdurar en el tiempo y se pueda manipular. Nos hemos encontrado, la gran mayoría del fondo estaba en muy buenas condiciones, pero nos hemos encontrado con pequeños rasgados o con papeles más debilitados. Entonces, hemos tenido que laminar, que sería la foto de superior izquierda, o ir consolidando rasgados pequeñitos en los bordes. ¿Qué nos ocurre si nos encontramos grandes lagunas de soporte? Puede suponer un riesgo a la hora de su conservación si están cerca de rasgados o de dobleces, sería la foto de abajo del cartel de Niasacoac, la de la derecha del todo, que sí que reintegramos, aunque sean lagunas pequeñas, para reforzar el papel. Pero, en cambio, la fotografía que está a su lado, que tiene una gran pérdida en la esquina superior izquierda, no reintegramos, precisamente por querer mantener el carácter de la obra tal y como ha llegado en nuestros días, ¿no? Y que ha tenido una vida y querer exponer también eso. A partir de ahí ya no hemos tenido que hacer nada más, porque estaba la documentación muy bien y únicamente hemos hecho un trabajo para poner a punto los documentos para poder exponerlos. Y nuestro trabajo ya pasaría a meternos en el montaje en sí. Tenemos dos maneras de montar la exposición. Hay documentos que están en vitrinas y hay obras que están enmarcadas. En las vitrinas lo que tenemos que hacer es separar los documentos de las bases de las vitrinas, y para eso colocamos unos cartones de conservación, y en aquellas piezas que son más sensibles a los cambios de humedad y se pueden combar, las sujetamos con unos soportes, a unos soportes de cartón de conservación también, mediante unas bandas de papel japonés que encolamos con almidón y dejamos sujetos. En ningún momento pegamos la obra o la fotografía o el documento a un cartón, porque luego sería muy difícil de quitarlo. Entonces, mediante esas cintas de papel las podemos sujetar. O también tenemos que sujetar documentos en diferentes soportes. Ya no el típico atril de metacrilato que se puede utilizar, pero tenemos que amoldarnos y pues con un cartón, como es el otro caso que se ve en la foto, y con una hoja de un material flexible, amoldar el documento al tamaño de la vitrina. El tema de los enmarcados da para mucho. Tengo 10 minutos, me voy a pasar seguro. Puede dar para mucho. Nosotros lo que queremos es exponer la obra completa. Tenemos que evitar que el passepartout pise la obra, porque podemos dar lugar a que la fotooxidación que tiene la documentación con la luz, que se va oscureciendo, nos vaya dejando marcos y tengan diferentes colores. Entonces tenemos que exponer todo el documento, pero no podemos poner esquineras que desvirtúan la imagen o la obra, y entonces tenemos que buscar sistemas para poderlo montar. Utilizamos también, como en el caso que os decía, las vitrinas, colocamos en la foto de la izquierda superior, vemos cómo ponemos el papel japonés, que lo encolamos en el papel y luego lo sujetamos o en la base del cartón, de manera que no se vea, en el caso del passepartout, y luego pondríamos el passepartout, que no pisa nada, y pondríamos el cristal, o en el caso de las vitrinas, de los marcos vitrina, que lo que hacemos es sujetarlo en un cartón, y luego ese cartón es el que pegamos en el fondo del marco, de tal manera que ni la obra está pegada directamente a ningún cartón, ni el cristal pisa la obra, ni hay un passepartout que pise la obra. Tenéis aquí el ejemplo de lo que sería un dibujo montado en un cartón en un marco vitrina y el passepartout que no pisa nada del dibujo, el esquema de los marcos. Y nuestro trabajo, aparte de la intervención y de la preparación, ya el día del propio montaje de la exposición estamos en ella y tenemos que estar presentes en ella. Nos dedicamos a limpiar las vitrinas, a colocar las bases de las vitrinas, a meter los documentos en las vitrinas y a colocarlos, a asesorar al resto de técnicos con el tema de las luces, de los montajes, las manipulaciones, que tenemos también un trabajo para hacer ahí en las exposiciones. La importancia de nuestro trabajo en los enmarcados que decía. Nos encontramos casi siempre con obras que están mal enmarcadas, que han venido mal enmarcadas de origen. Esto no tiene nada que ver con el fondo de Gerardo Lizárraga, pero me parecía importante el que conozcamos lo que está bien enmarcado, lo que no, y qué se puede hacer y qué consecuencias tiene con un enmarcado mal. En este caso, el mapa estaba pegado a una trasera de madera. La madera oxida el papel, aporta acidez, oxida el encolado, la dificultad del encolado.
tiene una serie de problemas. El enmarcado catastrófico y lo que os decía de la fotooxidación se ve muy clara en las dos imágenes, porque está todo el borde que ha estado tapado con el marco, está mucho más claro que el resto de la imagen. De ahí la importancia de evitar que un passepartout pise cualquier enmarcado. No pegar la obra directamente sobre un cartón o sobre una madera, y cuidado con lo que se utiliza para encolar esas obras. Tenemos aquí ejemplos de cintas engomadas, del precinto y de un calotipo con una cinta con un celo que se supone que es de conservación, y estos celos que venden como de conservación, estas cintas adhesivas que venden como de conservación, son para montaje sobre cartón, no para poner directamente sobre las obras. O, esta le sonará a Iñaki, si el cristal está directamente sobre la obra se mueve. El papel, siempre con un poquito de humedad, tiene un poco de movimiento. Y si se mueve y se ondula un poco y choca con el cristal, va a hacer que el papel se ondule, se quede ahí encerrado, y todas esas manchas que se ven encima de Falconde, pues es el polvo que se acumula en ese papel, en esas ondulaciones. Y el otro caso sería un mal enmarcado, porque el papel era más grande que el hueco que había en el marco, y lo que hicieron es doblarlo. Entonces, es importante que estemos tanto en la conservación dentro de un archivo como en el montaje de las exposiciones, porque si no ocurren estas cosas. Y eso es un poco todo lo que... Muy bien, muchas gracias, Susana. No, sois prácticamente un servicio de salud para el documento, la obra de arte, ¿no? Desde Sí, la prevención hasta los cuidados más cercanos, hasta las intervenciones ya más complejas, ¿no? Porque sí. yo creo que ahí ese análisis inicial es muy importante, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, Javier, hemos cogido aire. Ya hemos abordado en estas intervenciones, pues el papel de las instituciones. Hemos abordado el papel de las instituciones. Ahora, como ya has tenido ocasión de escuchar, todo lo referido con el tratamiento y conservación de los fondos. Yo había pensado que podías comentarnos un poco la experiencia que tenéis en Analecta, ¿no? Tenéis una larga trayectoria también de colaboración con instituciones culturales de Navarra y de otros ámbitos. Había pensado un poco, a ver, cómo ha sido ese proceso. En nuestro caso, en el Instituto Navarro de la Memoria, lo hemos realizado con diferentes fondos de carácter familiar, ¿no? Quizá el de Gerardo Lizárraga tiene unas otras peculiaridades, ¿no? Por el valor artístico, ¿no? de los fondos, pero en otros casos son fondos más afectivos o informativos. ¿Cómo se hace que un fondo que viene, pues como viene, ¿no? Hay personas que son más cuidadosas, se organizan mejor, pero siempre de una manera normalmente artesana y casera, ¿no? Cómo esos fondos que están ahí llegan y se convierten en un archivo digital, ¿no? Como que pueda ponerse un poco al acceso de la ciudadanía, y el excedente, ¿no? Recupera su información. Estamos hablando entre 7 y 10 minutos aproximadamente para que... Bueno, a ver, yo creo que una priori a la hora de enfocar estas cosas es utilizar un vocabulario adecuado, y César lo ha utilizado bastante bien. A nosotros nos llegan fondos, que son cosas bastante amorfas, no sabemos muchas veces si es un fondo intencional, si es un fondo casual, si es algo que se ha reunido porque se ha pedido, es decir, son cosas muy variadas que muchas veces no tienen... Sí, ¿ahora? Son cosas muy variadas que a veces no tienen ninguna coherencia interna. Es decir, puede ser que una persona haya heredado determinado tipo de documentos, una persona ha heredado fotografías, las reúne y las guarda en una caja de zapatos. Eso para mí hay que denominarlo fondo, por darle un valor conceptual. Para que ese fondo acabe siendo algo que se parece a un archivo, hay un proceso de, digamos, vamos a decirlo así, de reflexión bastante fuerte. A nivel de empresa, lo primero que nosotros hacemos cuando nos llega un fondo de este tipo
es sobre todo entender qué es lo que estamos recibiendo. En el caso del Instituto Navarro de la Memoria hemos recibido cosas que sí que tenían una coherencia, otras que tenían menos coherencia y otras que no tenían ninguna coherencia. Pero eso depende de lo que comentaba al principio, del carácter de fondo más que de archivo. Nosotros aspiramos a que cuando algo entra en nuestros locales reciba un tratamiento adecuado de tal forma que cuando salga se entienda qué es eso. Y luego, sobre todo, que sea algo que los tratamientos que se le han dado sean trazables. Quiero decir, nosotros tomamos decisiones cuando recibimos un fondo y decidimos que una unidad documental o que un contenedor es algo. Intentamos que todo eso se pueda documentar de tal forma que luego nuestro cliente o nuestro socio, quien sea, pueda entender el por qué hemos tomado esa serie de decisiones y por qué decidimos en determinado momento que una cosa era una unidad documental y no otra. Esto tiene mucho sentido, sobre todo porque yo creo que los técnicos que trabajan en archivos generalmente tienen que hacer ese esfuerzo desde un punto de vista, vamos a decirlo ya, muy cerrado. Es decir, reciben un fondo y eso se tiene que convertir obligatoriamente en un archivo. En nuestro caso, los fondos que recibimos sabemos que van a ser un archivo al menos digital, pero no sabemos si van a acabar siendo un archivo físico. En muchos casos no es así. Vuelven otra vez a sus propietarios y sus propietarios entiendo que lo que han cedido al instituto volverá a estar en una caja de zapatos. Por decirlo de alguna forma, todos los procesos que hay entre fondo y archivo, para nosotros, además de estar perfectamente documentados, tienen que tener vocación para evitar lo que nosotros llamamos, es una palabra fea, pero bueno, creo que se entiende bastante bien, para evitar lo que nosotros llamamos retrabajos. Es decir, todo el proceso de conversión de un fondo en un archivo conlleva una serie de toma de decisiones y luego además hay que estar pensando quién va a heredar eso. Es decir, unas veces será un archivo, otras veces será el archivo del Instituto Navarro de la Memoria, otras veces será una persona, o sea, una institución que solo lo quiere guardar, no lo quiere utilizar para nada más. En esos procesos nosotros intentamos aplicar siempre los estándares al máximo, de tal manera que, además de documentar lo que hemos hecho, se pueda entender por qué hemos transitado por esa senda. En nosotros, por ejemplo, en los casos de los fondos que nos llega del Instituto Navarro de la Memoria, nosotros siempre aplicamos una ISAF, que quizás no sea la definitiva, o quizás sí, pero por lo menos cuando ellos reciben ya nuestro trabajo, entienden qué es lo que había ahí. A ellos les toca quizás la parte más ingrata, que es la de que cuando captan un fondo tienen que armarlo jurídicamente, de tal manera que eso sea una cesión vía convenio, que sea interesante para el cometido que ellos tienen. Es decir, ellos tienen una serie de trabajos que nosotros intentamos que ese esfuerzo que ellos han tenido, por decirlo de alguna forma, continúe con nuestro esfuerzo y que finalmente a donde vaya eso, digamos que sea un camino ya relativamente despejado. La verdad es que hay muchas preguntas que nos van surgiendo con los fondos que nos llegan porque los fondos son realmente variados. Cuando son fondos familiares te encuentras cosas sorprendentes. Sorprendentes sobre todo porque tiene un carácter, una carga emocional que quizás al técnico de archivos, vamos a decirlo así, pues como Félix, eso quizás se le escapa, pero a nosotros la textura de la parte emocional, o bueno, Ana se ríe, supongo que también lo ha experimentado, vamos, la parte emocional muchas veces nos hace pensar que tenemos que, cada vez que estamos trabajando, tenemos que reflexionar sobre determinados aspectos. Un ejemplo, si una señora tiene un álbum de fotografías, nosotros esperamos recibir un álbum de fotografías, pero cuando llega el álbum de fotografías resulta que no es un álbum como tal de fotografías al uso, sino que la señora ha hecho una serie de composiciones, una serie de collages en los que intenta reflejar determinados estados de ánimo y determinadas situaciones personales a propósito de la temática de la que trata el álbum. Eso en sí, ¿podríamos considerarlo en sí una unidad documental entera? Quizás sí. Pero luego resulta que conforme más te vas metiendo en los procesos de virtualización de los contenidos, más vas descubriendo que no, que hay cosas que se podrían tratar de una forma independiente, que quizás el contenedor, en este caso, vamos a decir así, el soporte físico, el álbum, pues quizás tampoco tiene tanta importancia, que quizás hay que hacer un análisis conforme se van virtualizando esos contenidos para decidir que hay cosas que deben recibir un determinado tratamiento y otras no. En resumen, la variedad es tan grande que podría poner cientos de ejemplos en los que nos hemos visto y quizás más
con César, hemos tenido que ir tomando decisiones conforme a la marcha porque quizás un archivo personal es eso, personal. No puedes esperar recibir una cosa que tenga una coherencia interna, ni mucho menos. Más a más, sobre todo cuando la temática del Instituto de Navarro de la Memoria es la que es. Es decir, que hay cosas, vamos a hacer una composición de lugar en la que una persona tiene algo que ha pertenecido a su abuelo y conocido a su abuelo. La carga emotiva, lo decía antes, quizás en este caso es mayor que en otros. Supongo que cuando alguien recibe un documento del siglo XIX, pues sí que es cierto que habrá una trayectoria, una historia del documento, una historia de los poseedores del documento, pero no se hace tan patente quizás cuando hay una historia tan inmediata como la de la temática que trata el Instituto. Entonces nosotros, lo que comentaba al principio, nosotros intentamos hacer que desde el fondo hasta la composición del archivo, vamos a decirlo así, a la manera de un archivo, las cosas estén acreditadas y documentadas. Bien es cierto que los materiales, al ser tan diversos, muchas veces invitan a hacer replanteamientos. Es decir, un caso, recordatorios de funerales de exhumaciones tempranas que hubo en Navarra, de conmemoraciones. Pues resulta que esos recordatorios los han guardado, los han custodiado distintas familias. Esos recordatorios ya están digitalizados y virtualizados en una ocasión, en dos o en tres. La pregunta que muchas veces nos hacemos por cuestión de método, es algo que tengo hablado con César, es, bien, ¿merece la pena? Yo creo que en este caso hay que tener una especie como de conocimiento prudencial. Pues quizás si es algo que pertenece a una persona y que quiere ver reflejado todo lo que ha cedido en publicado, y pues quizás sí. Es decir, no, vale, está digitalizado varias veces y bueno, pero como esto tiene mucho de saber prudencial, como digo, al final quizás pues merece la pena hacerlo, aunque sepamos que está repetido. Esta operativa supongo que en un archivo Félix no es así, es decir, cuando ya tienes un ejemplar digitalizado eso ya no se hace así. Es decir, ya tienes un ejemplar perfecto que puedes publicar o que puedes conservar, y lo que te pudiera venir repetido ya no es asunto de una nueva digitalización. Cuando hablamos de fondos personales, en nuestro caso el tratamiento es distinto. Y puede ocurrir con fotografías, puede ocurrir con un recordatorio, puede ocurrir con ciclostilados que reparten en un funeral, puede ocurrir con muchas cosas. El caso es que al final dar un sentido a cualquier proceso de virtualización para mí tiene que ver con dos grandes variables. Lo que hablaba, evitar que haya retrabajos en el futuro, y luego, sobre todo, en el caso, por ejemplo, del Instituto de Navarro de la Memoria, pues evidentemente ellos gestionan caudales públicos y hay que hacer las cosas con una determinada eficiencia. Entonces, no se deja de hacer nada, pero hay que hacerla con la suficiente coherencia. Por ejemplo, nosotros las fotografías generalmente siempre pensamos que van a tener un uso óptimo, es decir, que van a ser algo que se va a utilizar en una publicación, algo que se va a necesitar digitalizado a una resolución estupenda, que, vamos a decirlo así, que es el tipo de objeto que necesita el mejor tratamiento. Luego hay cosas que necesitan un tratamiento quizás un poquito más sencillo, pues una fotocopia, un ciclostilado, una cosa que tiene menor entidad física, por decirlo de alguna forma, o que es un tipo documental más discreto. El caso es que siempre hay que llegar a un equilibrio en todos los procesos. Nosotros, al llegar a cualquier fondo, diseñamos un protocolo en el que se decide qué máquina, qué dispositivo va a hacer qué operario va a hacer qué, y qué documentalista va a avalar lo que haga el operario y lo que haga el dispositivo. El resultado de todo esto, al final, nosotros intentamos que siempre sea lo más satisfactorio posible. No sé si César lo considerará así o no. Pero la cuestión está en que los tratamientos que nosotros hacemos, sobre todo con estas temáticas, con otras es diferente. La verdad es que cuando son, por ejemplo, estamos hablando de fondo bibliográfico del siglo XVII, el tratamiento es distinto. En este caso, lo prudencial, de alguna forma, prima sobre lo técnico en muchos casos. El caso es que, bueno, ya desde que empezamos a trabajar con el Instituto de Navarro de la Memoria hemos acumulado unos cuantos fondos personales, otros vienen tienen orígenes quizás institucionales, bueno, hay bastante variedad también en ese aspecto. Y lo que sí que puedo decir es que en cada uno de ellos nosotros lo que hacemos es intentar darle la personalidad que pueda tener. Esto al final opino, que tiene un reflejo en la labor de publicación de los fondos,
Por tanto, en cuanto, de alguna manera, el intentar ver una caja de documentos o de papeles parecida a otra caja de documentos y papeles, eso quizás en expedientes hospitalarios tiene sentido. En industrias culturales, que es a lo que más se parece esto, pues lo tiene menos. Y nosotros suponemos que con los proyectos que tenemos ya realizados para el Instituto y con los que estamos realizando en este momento, no sé, podemos defender de alguna forma el por qué cada una de esas cosas. Y luego, sobre todo, cuando las cosas pasen a donde tenga que pasar, vamos, o quien tenga que hacerse cargo de ellas, sea el Instituto por el lado de la virtualización o sea Félix por el lado del soporte físico, el museo, quien sea, que si hace falta hacerse preguntas, es decir, ¿y esto por qué ha ocurrido así? ¿Y esto por qué lo tenemos así? Nosotros podamos dar las respuestas adecuadas. Bueno, no sé si... Pero yo por alusiones algo quería comentar, porque has hecho al principio, no, en referencia a lo que has comentado, pues una serie de cuestiones sobre el concepto de fondo y de archivo que yo me he perdido, porque como archivero tengo que reivindicar el concepto de fondo archivístico, que el fondo archivístico no es más que la documentación que genera una entidad o una persona o una familia a lo largo de su existencia. Sí. Entonces la coherencia, por supuesto que la tiene. Se la da el creador, el productor, que nosotros hablamos de productor. A una familia, a una persona, Gerardo Lizárraga, en este caso, todos los fondos personales van a ser distintos, lógicamente. En los fondos administrativos, pues por supuesto que hay una serie de tipologías que se repiten, pero en los fondos personales que nacen desde las entrañas de una persona, la coherencia se la da la propia persona en su proceso de creación natural de esa documentación. Entonces, por supuesto que hay una coherencia en todos los fondos. Y hablamos de fondos. Siempre hablamos de fondos, entonces yo me he perdido un poco en lo que has comentado, pero bueno, eso tampoco creo que sea el centro del debate, o sea que tampoco... Bueno, y luego también, bueno, pues sobre el cliché este del archivero de bata blanca que está inasequible aquí a las condicionantes que recibe, pues nada más lejos de la realidad. Porque efectivamente cuando recibimos transferencias administrativas, pues bueno, es una transferencia que llega con 5.000 cajas del archivo de la administración, pues bien, ahí realmente no hay emotividad que valga. Bien. Pero en nuestra labor de recuperación de archivos personales te puedo asegurar que hemos ido a las casas, yo estuve la semana pasada en Ochagavía, mañana voy a Di Castillo, hablas con los herederos, con los descendientes, con el nieto. En el archivo de la música, por ejemplo, hablamos con los propios creadores de sus obras, los compositores que están cediendo lo que han creado, ¿no? y que quieren entregarlo, pero al mismo tiempo, o sea, que decir que, bueno, que hay ese cliché ese del archivero decimonónico, yo creo que está un poco superado. Pero, en fin. Bueno, en cualquier caso, respecto a lo de fondo que comenta Félix, ¿qué harías tú, Félix, si vas a una casa donde hay una persona que va a hacer determinado tipo de cosas? Tú hablas de fondo siempre desde un imaginario muy, vamos a decirlo así, muy cerrado. Nosotros nos hemos encontrado casos en los que había una señora en la que decía, espera un momento, y esto también. Ah, bueno, por supuesto. Y esto también, es decir, el carácter de fondo, por eso decía lo de los conceptos, es decir, una cosa, archivo yo ya lo considero un concepto mucho más cerrado y que tiene unas connotaciones determinadas. En el caso de fondo, sobre todo fondos personales. Bueno, la cuestión del fondo personal es una construcción también. Es decir, ¿qué digo yo que es fondo personal? ¿Lo que me ha cedido la señora, lo que me ha querido dar o lo que ha ido surgiendo conforme? Entonces, digamos que en el trabajo manchándote las manos con el barro te das cuenta de que hay muchas veces, sobre todo lo que le decía de este tipo de fondos, los fondos que tienen que ver con aspectos muy, 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 muy emotivos. Te encuentras que las cosas van surgiendo. Y sobre todo a nosotros nos dicen, tienes que ir a tal pueblo y tienes que ir a tal domicilio particular y esa señora te va a entregar cosas. Sabemos que en principio son pues algunas fotografías o en principio sabemos que son unas fotografías más algunas cartas. Pero luego resulta que eso no ocurre así y que si tuviéramos que tener un cuaderno de bitácora para que me entiendas, esto no entraría ni dentro de un marco de un convenio. Es decir, sería, si existiera la palabra, inconvenializable, vamos. Es decir, la señora va recordando en el momento en el que ve que alguien está trabajando con eso y dice, espera que en la habitación tengo algo. Entonces, entre que a ti te llegue un fondo cerrado en una caja y que tú hagas una interpretación de eso, hagas un constructo en realidad de eso, y luego ver cómo son realmente las cosas, que puede aparecer una señora con un portafolios ahí en el Instituto Navarro de la Memoria y decir, pues mira lo que tengo. Es que eso es nuestro día a día. Sí, pero la cuestión está... Muy bien, pero... Sí, la cuestión está en que vosotros os desplacéis a domicilios para hacer capturas.
El jueves pasado en Ochagavía, mañana voy a Di Castillo, a domicilios particulares. Igual te has perdido parte de mi intervención, pero en la última década hemos recibido más de un centenar de archivos personales. Claro, y tenemos desde gente que viene a gente que nosotros. O sea, se ha creado también, pues en los últimos años, unas sinergias, ¿no?, beneficiosas, porque hace unos años había que llamar a las casas y ahora, bueno, pues gracias a esas sinergias, pues bueno, hay gente que sabe que el archivo también recoge documentación. Entonces tenemos desde el que motu propio voluntariamente viene al archivo y desea ceder una documentación, hasta que el caso contrario, que nosotros nos ponemos, como en vuestro caso, ¿no?, que os ponemos en contacto con familias, con personalidades, con descendientes herederos que sabemos que conservan documentación y les ofrecemos, les invitamos al archivo para que vean las instalaciones, conozcan el equipo técnico, conozcan los proyectos, y es una forma también de hacerles entrar, ¿no?, y garantizarles que el objetivo de esa cesión, de ese depósito, es, por supuesto, la conservación de esa documentación, pero supuesta a disposición para toda la ciudadanía. Entonces, claro, eso son dos mundos distintos. No es lo mismo que alguien venga a motu propio que tú vayas a buscar. Y efectivamente, pues bueno, pues cada uno tiene sus sensibilidades a la hora de saber lo que quiere dar y lo que le interesa que esté a disposición de todo el mundo. Porque, sobre todo cuando nos movemos en documentación muy reciente, como vosotros estáis hablando, pues de documentación de la Guerra Civil, la memoria histórica. Entonces, efectivamente, pues te encuentras todo tipo de situaciones. Claro. Hombre, a ver, respecto Bueno, a este si no os importa, me gustaría dar la oportunidad, ¿no?, como andamos un poco justo de tiempo, primero, si alguien en el público quiere plantear alguna cuestión, quiere plantear a cualquiera de los ponentes, ¿no?, algún otro tema que consideren que no se ha abordado. Si hay alguien que quiere intervenir, yo, si no, pasaría. Yo tenía una cuestión que va un poco más allá de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Y me parece que es una reflexión, bueno, yo creo que nos está correspondiendo como sociedad en todos los ámbitos, pero también a las instituciones culturales en particular, ¿no? Yo creo que ya había, ¿no?, un proceso emprendido, el mismo proceso que ha tomado la sociedad, ¿no?, de la virtualización, ¿no?, de la apertura a nuevos espacios digitales, virtuales, y bueno, hemos encontrado una situación que vamos a cumplir ahora un año donde nos hemos encontrado de repente con lo inesperado, ¿no?, con que nuestras instituciones tenían que cerrar, con que nuestros espacios no podían desarrollar su actividad normal, o cuando lo han podido desarrollar lo hacen en unas condiciones distintas, ¿no?, a las que hemos estado acostumbrados, ¿no? Yo me gustaría, no sé, poder comentar un poco en torno a esto, si creéis que esto nos va a llevar a un impulso mayor de este proceso, ¿no?, que ya, como digo, estaba iniciado hace tiempo, que va teniendo pero si consideráis que esa relación con la ciudadanía va a tener ahí un espacio también importante, ¿no? Lo dejo para el que quiera recibir la sugerencia. Bueno, empiezo yo, si os parece. Bueno, yo creo que, como dice César, este año ha supuesto pues un reto, especialmente para el Instituto Navarro de la Memoria, desde el punto de vista de que esas emociones que surgían un poco en el debate entre Félix y Javier, nosotros vivimos de las emociones, en este caso porque gestionamos o intentamos gestionar esas emociones desde el punto de vista de la reparación. Entonces, este año para nosotros ha supuesto pues un reinventarse en parte o recuperar esos espacios de los que venimos hablando aquí para intentar dar respuesta a esa función reparadora que, verdad, justicia y reparación, que es el trilema que frecuentemente se utiliza. Hemos echado en falta, seguimos echando en falta, y me temo que seguiremos echando en falta durante mucho tiempo, ese contacto humano con las personas, con las víctimas, con las nuevas generaciones especialmente, tanto por deformación profesional en su caso y en el mío como docentes, pero también como gestores de una memoria que consideramos que debe estar muy próxima. Entonces, dando por hecho eso, que es una realidad que esperemos que remita cuanto antes, pero me temo que no, que va a perdurar en mucho tiempo, es posible que esta virtualización de la que hablaba César haya venido para quedarse todavía más.
Y en ese sentido, yo creo que hay dos líneas de trabajo, de reflexión. Por una parte, estas exposiciones virtuales acercan la obra, en este caso de Gerardo Lizarraga, van a permitir acercar a otro público que en situación de pandemia pues no puede venir, o por edad o por lejanía. Y en este sentido, todo lo que es el proceso de digitalización que se está llevando a cabo, tanto en archivos como por nuestra parte con Analecta, van a permitir acercar la propuesta expositiva, en este caso de Gerardo, al público en general y a las alumnas en particular. Y al mismo tiempo, bueno, pues abren otro lenguaje o nos ponen sobre la mesa otro lenguaje comunicativo, que es ese lenguaje de lo digital, que probablemente estén mucho más las nuevas generaciones adaptados a él y que, por lo tanto, debemos aprovecharlo y potenciarlo. Y ese es el objetivo que nosotros nos estamos planteando. Nosotros no somos depositarios de documentos físicos, como es el archivo, como son los archivos, sino que somos depositarios de documentación digital. Y en ese sentido, nuestra apuesta es clara, por una circunstancia, en este caso determinada, pero también porque creemos que es una apuesta de futuro. Es decir, nosotros vamos a seguir potenciando la digitalización, poner online, en la medida de lo posible, a disposición de la ciudadanía toda aquella documentación que sea posible e incluso, como decía al final, hacer propuestas expositivas vía web que permitan acercar a la ciudadanía todo lo que es ese material que sobre memoria existe. Entonces, ha sido, concluyo, una necesidad, pero al mismo tiempo es una ventana de oportunidad para acercarnos a la ciudadanía. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que has comentado. En el caso de la Dirección General de Cultura, bueno, recordar también que se puso en marcha ya el año pasado el Portal Digital de la Cultura, en el que museos, bibliotecas, archivos, a través de Vinadi, de Domus, de Archivo Abierto, pues ofrecen recursos digitales culturales de alta calidad. Y eso, por supuesto, es una necesidad, un reto, por supuesto, que tenemos por delante y que hay que seguir trabajando en esa línea, en la línea de la digitalización y ofreciendo recursos, como digo, de alta calidad, pero incluso contenidos, ¿no? En el caso de los archivos, como bien decías tú, en vuestro caso, con exposiciones, con otro tipo de actividades, ofreciéndolas a través de buenos recursos web también, que a veces nos faltan, ¿no? Que trabajamos mucho en una línea, pero luego está que tenemos unas plataformas web pues, que no son las más adecuadas precisamente para llegar al público. Pero, en fin, hay mucho trabajo por delante, pero esa es la línea, efectivamente. No sé si la pandemia ha reforzado, me imagino que sí, pero desde luego que se lleva trabajando años en ese ámbito y hay que seguir por ahí, claro. Muy bien. No sé, ¿alguna cuestión más? Sí. Sí, bueno, son en realidad dos preguntas, que una va dirigida a los fondos digitales, vamos a decir, y otra a los fondos físicos. Respecto a los fondos digitales, ¿tiene el Instituto pensado ampliar el fondo Lizarraga con nuevas incorporaciones que puedan surgir de nuevas piezas que se conozcan sobre Lizarraga que puedan estar en mercado o en coleccionistas? Si hay alguna línea en este sentido para incrementar esos fondos. Y luego, respecto a lo físico, bueno, un poco cuál puede ser el destino de este material que tenemos en la exposición temporal actualmente y si se tiene pensado hacer algo con este material de cara a alguna institución o alguna colección, algún archivo, museo, etcétera. Gracias. Bueno, en principio yo me puedo mojar sobre la primera pregunta. Es decir, la idea es, igual que se está haciendo en otros fondos, es ampliarlo en la medida de lo posible. Es decir, que el fondo de Gerardo Lizarraga es cierto que no contiene todas las piezas que hay en la exposición, sino que el fondo Gerardo Lizarraga contiene el baúl que vino de México, pero evidentemente para lo que es el catálogo, el libro, la publicación que se va a presentar, espero que para la primavera, es decir, para el 21 de marzo, para el 22, después de un arduo trabajo, ahí se han incorporado, porque se han digitalizado también otras obras que aparecen en la exposición, pero no creo que no están todas.
Entonces, la idea es ampliarlo, evidentemente. El otro día, de hecho, en la primera conferencia del día 17 vinieron Patxi Oficialdegui, que no sé si está hoy por aquí, creo que no. Sí, estás ahí, ¿verdad? Entonces ya también nos comunicó que había fotografías que tenían en su domicilio, es decir, que todo tipo de material que vaya a venir, pues evidentemente será bienvenido y se incorporará. Como decía también antes, Blanca en sus múltiples estancias por el museo pues ha recibido comunicación de muchas personas de que tienen material y bueno, eso por supuesto que sí. La segunda pregunta es más complicada. Y es más complicada, yo tengo mi deseo, mi sueño. Es decir, yo creo que cuando se organiza una conferencia como el Retorno del Patrimonio del Exilio, que es la que dio Inmaculada Real, si se le llamó a ellas para que pusiera de manifiesto cómo se había hecho en otros proyectos de recuperación del patrimonio del exilio y cómo se había hecho cargo de ese patrimonio las instituciones. No siempre, pero en algunas ocasiones sí. Entonces, evidentemente, mi sueño sería que la obra de Lizárraga se quedase en su tierra, que es Navarra, que es Pamplona en este caso. Eso no está hablado todavía, pero evidentemente es una línea de trabajo que habrá que abordar por parte de las instituciones que les corresponda ser depositarias de un fondo físico, que no es el caso del Instituto. En este caso, el Instituto, pues evidentemente se compromete a hacer las gestiones que considere que sean necesarias para llevar a buen puerto, pues si se considera que es la línea de trabajo que hay que desarrollar, pues evidentemente estaremos ahí trabajando como los que más. Susana tenía alguna pregunta. Bueno, yo casi no sé cómo preguntar esto, que es que he descubierto bastantes cosas oyéndoos hablar a todos, pero sobre todo a Javier y a Félix, claro, de cosas en las que no caes en la cuenta no dedicarme a temas archivísticos de patrimonio documental, etcétera. Y bueno, y tampoco es por hacer spoiler para ti, Josemi, de cómo va a estar, digamos, el archivo digital del Instituto de la Memoria, Navarro de la Memoria, cómo va a estar a disposición del público, porque claro, me ha llamado mucho la atención, claro, va a estar puesto, o sea, ese material va a estar ordenado, digamos, como fondo con su nombre, es decir, porque claro, cuanto más cercano en la historia están esos fondos personales, más repetidos están. Es decir, uno puede guardar la foto de su familiar o las fotos de su familia van a ser únicas, no van a estar repetidas en medios de comunicación, etcétera. Pero cuanto más nos vamos acercando a las décadas presentes, tiene que haber muchísimo material, tipo recortes de prensa, bueno, muchísimo material que está, como antes ha dicho Javier, en muchísimos sitios. Entonces, claro, ¿cómo es ese tratamiento? Porque, claro, es es la vinculación de esa familia, ¿no? De esas personas que han ido recopilando pues esas noticias, esos elementos, porque todo está en relación con su familiar, ¿no? Con la historia de su familia, pero que en realidad son materiales de una historia común, que están en muchísimas partes. Entonces, claro, ¿cómo se maneja también un poco igual esa decepción, ¿no? Si es que eso no se va a dar, no va a ver la luz como el fondo de una familia o de una persona, o como materiales sueltos, digamos, pues fondos fotográficos, fondos, no sé, pues eso, de hemeroteca, no sé, es que ahora, por ejemplo, no se me había ocurrido nunca, pero oyéndoos hablar, claro, me asalta un poco esa cuestión. Y luego otra pregunta que es también cómo manejáis jurídicamente, bueno, aunque tampoco probablemente es el lugar donde hacerlo, precisamente con estos fondos tan recientes y tan personales, los temas del derecho a la propia imagen, etcétera, y eso cómo afecta a los descendientes de los directamente implicados, ¿no? Y la legitimidad de precisamente de quién entrega esos fondos, el derecho que tiene el familiar al que le toca entregar la caja de zapatos y no ha sido el otro, que igual piensa o realmente jurídicamente tiene más derechos sobre ese patrimonio familiar. Bueno, son cuestiones... Ya me imagino. Hay muchas cosas que yo creo que, bueno, se están haciendo ahora, se están poniendo en orden ahora. Bueno, ahora no, desde el principio tal vez, pero
La ley, por ejemplo, de protección de datos, a nosotros en los procesos que hacemos para el instituto es algo que se cuida muchísimo. La ley de propiedad intelectual, también. La ley de protección de datos, perdona, afecta a personas vivas. Es que ese es el problema, Ana. A personas muertas no afecta. No, es que el problema está en que... Entonces, el donante puede ser vivo, pero si estamos haciendo memoria histórica sobre persona muerta, la protección de datos no afecta. El asunto es el siguiente, que... Es así de palmario. Sí, pero el asunto es el siguiente, que el control, por ejemplo, de toda la información que hay sobre quién está vivo, quién está muerto, sí que ha ocurrido que sé que hay donantes que han muerto en el proceso de mientras estaba virtualizando los fondos. Sí que sé que hay distintos tipos de materiales que tienen distinto tipo de protección. Por ejemplo, hay cosas que son creaciones. Hay cosas que ha escrito alguien y que eso es propiedad intelectual. También converge la... A ver, digamos de alguna forma, por eso decía antes que todo esto tiene bastante de prudencial. Es decir, si nos pusiésemos exquisitos y jurídicos, yo creo que no se podrían hacer... Javier, pero yo lo siento, pero tengo que ser muy radical en este asunto, ¿eh? Como no por deformación profesional, sino por formación profesional. A mí me parece que la recopilación de la memoria histórica tiene que pasar por tener en el instituto personal archivero. Así de claro. Porque me parece que desde la metodología archivística es de donde se consigue mayor contextualización de todos los documentos recogidos y después una planificación, como ha dicho Félix, qué es importante digitalizar, qué no es importante digitalizar, desde esa metodología qué documentos son de apoyo informativo, cuáles no, para lograr el estudio del fondo y después clasificarlo, de manera que se clasifica y se identifican cada uno de los materiales, y eso hoy por hoy, perdonad que os diga, solamente están capacitados para hacerlo los archiveros. Como los médicos diagnostican enfermedades. Entonces, no hay ninguna otra profesión, os lo puedo asegurar, ni los especialistas en digitalización, con todos mis respetos, porque el proceso de digitalización es una parte de esa metodología para abordar la recuperación de la memoria. Es el proceso final, además, no es el inicial. Entonces, yo ahí, de verdad, tengo que decir que percibo pues quizá distorsión a la hora de abordar el tema de la memoria histórica, si el objetivo final es el de la digitalización. No. Que nos perdemos en medio muchas, al menos yo es lo que estoy viendo, el resultado, es lo que puedo percibir, y sobre todo veo que un archivero es fundamental, archivero o archivera, me da igual, o al menos en contacto cuando estáis recuperando fondos, que os pongáis en contacto con el archivo. Sin más, porque es el sistema archivístico es precisamente el departamento en el que os puede indicar qué puede ser realmente, qué merece la pena, qué no merece la pena, sobre todo por eso que decía Susana, y luego quién es capaz de diagnosticar qué cosas no se digitalizan repetidamente, etcétera, etcétera. Al menos es mi impresión, pero nada más. En este caso, Ana, yo veo que ahí veo al archivero de bata blanca, porque yo creo que aquí convergen distintas miradas. La mirada del historiador no es la misma que la del archivero. ¿A qué no? El historiador muchas veces puede evaluar... Pero vamos a ver, pero es que el archivo es el que hace un diagnóstico de eso. Es que hoy la profesión, es que yo no puedo permitir, no sé cómo deciros, cuando existe una profesión que se dedica a eso, es que me da igual que los objetivos sean diferentes del historiador del arte y del que sea. Es que me da igual. Nosotros tenemos la metodología como para poner la información a disposición de todo el mundo, sea el historiador de la economía o sea el usuario que solamente quiere ver fotos. Tengo que reivindicar, de verdad, nos lo habéis puesto muy fácil, pero digo muy fácil para reivindicar una profesión que quizás sea gran desconocida. El archivo no son los desconocidos, pero la profesión archivística sí, y en los archivos no trabajan historiadores, trabajan archiveros. Por eso comentaba, yo le daba un aspecto de saber instrumental. Bueno, es una visión. Pero no es una visión, es una profesión y una metodología y una ciencia. Pero no es peyorativo, Ana. Claro, no, en absoluto. Creo que son saberes instrumentales y hay otros que no lo son. Pues el tema está en que dentro de un saber, mira, creo que nada sin género.
Y un historiador tiene posibilidades de ver cosas que no tiene posibilidades de ver un antropólogo o que no tiene posibilidades de ver un archivero. Simplemente... No, ahí sí que eso no lo admito, de verdad. Nosotros estamos formados como para presentar toda esa información y además, no solamente porque queremos, tenemos una metodología y tenemos en este momento una normativa a nivel además internacional para describir los fondos. Nadie como nosotros, os puedo decir, sabemos describir fondos. No. Javier, perdona, me meto porque yo soy historiadora de formación, aunque me he dedicado a la gestión y demás, y precisamente reivindico lo que está diciendo Ana, porque un archivo es una fuente documental y un historiador es un intérprete. Entonces, la historia, etimológicamente hablando, es hermenéutica, es interpretación. Entonces, lo más importante es tratar el archivo de manera profesional. Entonces, si tú lo dejas en manos de un historiador, sacará lo que quiera, buscará unos párrafos, buscará otros, buscará unos documentos. Y cada historiador está marcado por su época. Entonces, lo que está diciendo Ana, precisamente lo que tú has dicho es todo lo contrario. O sea, un historiador entra en un archivo a buscar algo determinado o a encontrarse y acaba encontrando algo. Y un archivero prepara el archivo de manera para que sucesivas generaciones de historiadores lo puedan ver, cada uno con las preguntas que le quiera hacer. Y no solo historiadores. Sí, claro. En el archivo no van solamente historiadores, también van otro tipo de profesionales o la misma ciudadanía. Javier, bueno, en principio yo creo que yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, uno y uno. Es decir, estoy de acuerdo con todo. Es decir, para empezar, yo ya no sé lo que ha preguntado Susana porque se me ha ido ya un poco. Es decir, el fondo de Josefina Campos es un fondo personal, es un fondo en sí mismo. El fondo Lucía Martínez o Lucía Moreno es un fondo que ha cedido ella, su cajita de zapatos, su álbum, y es un fondo que se ha digitalizado, que no es el objetivo final, Ana. Es decir, es una herramienta de transmisión de memoria. Yo creo que aquí partimos de una cuestión. La relación con archivo real y general no es todo lo intensa que a mí me gustaría o que a él seguramente le gustaría, por una cuestión de falta de tiempo, falta de personal, quizás también. Nosotros respetamos la labor de archivos y si en un momento determinado necesitamos un consejo, lo pedimos. Y así de claro. Es decir, nosotros no somos un archivo. Nosotros somos un instituto, una obra de la memoria, cuya función es la localización, preservación y divulgación de la memoria. Memoria, en muchas ocasiones, oral. A veces es una memoria también documental que la digitalizamos como herramienta de transmisión de memoria, en aplicación de una legislación que es la 33/2013 y las sucesivas. Es decir, nosotros no archivamos. Eso es un elemento fundamental. Y, evidentemente, tanto César como yo, como la gente que estamos trabajando, y pocos, entre otras cosas, entre otras cuestiones, hemos trabajado en archivos como investigadores y conocemos y valoramos, evidentemente, la labor del archivo, porque si no, sin ella, evidentemente, nuestras investigaciones hubieran adolecido de todos los errores posibles y más, porque no hubiéramos localizado absolutamente nada. Pero, insisto, es decir, la metodología, primero, está en construcción, porque el Instituto lleva 2 años. La consulta es constante en cada momento con las diversas instituciones, organismos que nos pueden aconsejar. E, insisto, no somos un archivo, porque no podemos custodiar la documentación, ni tenemos medios, ni capacidad personal, ni física, ni conocimientos, evidentemente. Es decir, tenemos otro tipo de funciones. Y, bueno, un poco es lo que te decía. Es decir, los fondos que llegan son fondos familiares que ceden las personas vivas y que con ellos firmamos un convenio que ha sido elaborado por el Servicio Jurídico de la Dirección General, donde ceden temporalmente ese fondo y hay una serie de cláusulas en la documentación que garantizan que ese fondo va a ser custodiado, ese fondo digital. Y luego se le devuelve la documentación, se vuelve a quedar en su casa y la custodian ellas y ellos. No sé si te he respondido o faltaba alguna cosa. ¿Habéis tenido casos de que ese propietario del fondo quiera que ese ceder
definitivamente porque considera que va a morir, que quizá esos documentos pues están mejor ya en una institución pública, puesto que habéis tenido casos de formular expresamente la cesión. No, que yo sepa, no. Ahí ya no sé si está muy bien que el moderador, pero bueno, sobre esa cuestión, yo creo que lo que ha permitido esto es precisamente poner en la agenda. Ni siquiera las propias personas poseedores de esos fondos tenían la consideración de que eso era un fondo importante para la sociedad. Y creo que las instituciones tampoco lo tenían. Yo creo que hay una mediación ahí importante que probablemente lo que hace ahora que esas personas, con una historia que es la que lleva, de exclusión, de desprecio, considerar, ser conscientes de que eso que tienen tiene un valor, que la sociedad reconoce ese valor y que puede interesar que ese fondo, ahora sí, tenga una preservación y una conservación, obviamente con los criterios que tú has expuesto, pues esa mediación ha sido fundamental, porque si no, yo estoy convencido de que eso no pasaría. 2 de las personas que han cedido sus fondos ya han fallecido. Han fallecido en este tiempo, o sea, estamos hablando de 3 años. Esas personas lo que querían era que esa historia saliera. No podían, o sea, sus propias vidas no pueden esperar a los ritmos. Entonces, hay una parte de mediación que es fundamental. Entonces, nosotros, y un poco eso lo transmitíamos el otro día con Félix y Joaquín, que nosotros creemos que esas personas en ese mismo proceso van a terminar siendo conscientes de que eso tiene un valor y que debe cederse. Y yo creo que de ahí surgirá ese proceso, ¿no? Y entonces es ahí donde las instituciones que permanecen, ¿no?, que era lo que marcaba yo al principio, es donde van a poder recibir y ya dar un tratamiento, no de la inmediatez que a lo mejor le da un centro de documentación como el nuestro, sino con una proyección de preservación al futuro y yo más o menos eso es un poco como lo entiendo, ¿no? Pero ha pasado algo parecido con esto que ha sido el tema de la objeción de conciencia y la insumisión, ¿no? Son fondos que si no probablemente terminarán absolutamente fragmentados y bueno, la aproximación que se ha hecho, independientemente de que seguro que es susceptible de mejorarse, pero los investigadores que cometieron esa tarea tuvieron un asesoramiento archivístico de un archivo especializado en la cuestión de la objeción y la insumisión y a partir de ahí se desarrolló una ISAT que ha permitido que el archivo tiene una estructura normalizada, no es una creación, sino que está respaldado por una norma, ¿no? Entonces, ese es un poco el intento, ¿no?, de conjugar la mediación con la mayor profesionalidad posible.